Hola comunidad Daisy. ¿Sabías que puedes conocer zonas con mayor influencia vial o cercanía a las vías de comunicación mediante GeoPlanner? En este ejemplo se aplicará la herramienta Resumir cerca de a una capa puntual con la finalidad de hallar el mejor lugar para la creación de un centro educativo. Para el desarrollo de este ejemplo, desde la plataforma de GeoPlanner nos vamos a dirigir hacia la sección Contenido y dentro de esta vamos a importar las capas vectoriales con las que vamos a trabajar. Damos clic sobre Nuevo elemento, luego nos dirigimos a nuestro navegador de carpeta. Deben de localizar las capas que se encuentran dentro del ejemplo 6, específicamente en la carpeta Archivos utilizados DAT. Seleccionamos el primer archivo, ambos se encuentran zipeados, CE puntos, lo arrastramos, verificamos que el tipo de elemento sea shapefile, damos en siguiente, posterior a ello le asignamos un nombre al título, pueden dejarlo por defecto o pueden cambiar el nombre, en este caso corresponden a centros educativos de tipo puntual. Verifican también la carpeta donde la están almacenando, en este caso dentro de la carpeta raíz, y le damos en guardar. Esperamos a que se importe correctamente nuestro archivo. Y automáticamente nos va a dirigir hacia la visualización de esta. Nos dirigimos hacia las opciones avanzada. Vamos a desplazarnos a la parte inferior y en Feature Layer vamos a habilitar la edición. Esto es importante para poder manejar ese dato y realizarle diferentes ediciones, digitalizaciones o cualquier cambio. Le decimos guardar, esperamos a que se guarde y posterior a ello, cuando ha sido actualizado, vamos a volver a contenido. Vamos a realizar el mismo procedimiento, agregamos un nuevo elemento, pero ahora vamos a agregar la capa de vías de una zona de Argentina. Verifiquemos que sea shapefile, siguiente. Luego el título lo vamos a dejar por defecto, la carpeta también, y guardar. Esperamos a que se importe correctamente dentro de la nube nuestro archivo de vías. También automáticamente nos va a mostrar la visualización de esta. Nos vamos a opciones avanzadas y vamos a habilitar la edición de esta capa también. Guardamos esos cambios. Esperamos a que se actualice nuestra data y una vez ya se haya actualizado con el cambio agregado, vamos a volver a información general. Aquí tenemos la visualización de nuestra capa, volvemos a contenido y en contenido ya podemos observar que se encuentran alojadas nuestra capa de vías y de centros educativos en formato puntual. Posterior a ello nos dirigimos a GeoPlanner y vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en crear nuevo, elegimos una plantilla básica, seleccionamos, esperamos a que se aperture la visualización para la creación de nuestro nuevo proyecto y aquí vamos a colocar un título, por ejemplo, proyecto sesión 5, ya que vamos a utilizar este proyecto para los ejemplos de esta sesión. Pueden agregar resumen, descripción o etiquetas, en este caso dejamos estos parámetros vacíos y le decimos crear. Esperamos a que se realice la creación de nuestro proyecto. Y cuando haya terminado de procesar, automáticamente nos va a redirigir hacia la vista de ese nuevo proyecto. Aquí vamos a desplegar el índice y vamos a agregar las capas que recientemente hemos cargado. Seleccionamos añadir datos, nos dirigimos a la sección Mi contenido y en este vamos a ordenar en base a la fecha para que nos muestre las cargadas últimamente, en este caso vías y centros educativos. Agregamos ambas capas, primero centros educativos, luego vías. Esperamos a que se agreguen ambos datos y luego cerramos la vista. Automáticamente se ha cargado las vías y los centros educativos. Para visualizar seleccionamos esta opción, acercar, y ya tenemos aquí nuestra capa. En este caso son vías correspondientes a una zona de Argentina, muy cerca a La Rioja y Catamarca. Y también tenemos 3 zonas o 3 entidades puntuales donde nosotros podríamos
establecer un posible centro educativo. Sin embargo, hay una condición de que este centro educativo debe tener acceso a varias de las vías. Es por eso que nosotros vamos a elegir o aplicar la herramienta resumir cerca de para poder observar cuál es la distancia que tiene a las vías, si es que tiene contacto o está muy cercano a varias vías o a muy pocas vías. Vamos a poder observar esos datos. Nos vamos a dirigir a análisis, vamos a desplegar y en este caso vamos a elegir la sección resumir datos y dentro de esta elegimos la herramienta resumir cerca de. Elegimos nuestra entidad, en este caso que se resume en base a la capa de puntos, CE puntos. Posterior a ello elegimos la capa resumir, que sería la entidad de vías Argentina. Podemos elegir el tipo de distancia, si queremos que sea en línea recta, también el tiempo de conducción, la distancia de conducción, en este caso si elegimos una entidad de auto, los tiempos en camión, entre otros. Nosotros vamos a dejar por defecto la distancia en línea recta. También podemos establecer una distancia específica para que no se calcule en base a una gran cantidad. Por ejemplo, queremos una distancia muy cercana, no tan amplia, para que solamente nos evalúe cada uno de estos puntos. Nosotros vamos a establecer una distancia de 25 kilómetros. Posterior a ello vamos a visualizar que devuelva las áreas del límite. En este caso también nos muestra, se va a agregar la longitud total, pero en kilómetros. No queremos estadísticas, así que dejamos esos parámetros. También nos pide, en este caso, una opción es seleccionar el campo para agrupar. Nosotros no queremos, además esto se da de manera opcional, no es obligatorio, así que no activamos ninguna opción. Y por último, la capa de resultados, ¿qué nombre le vamos a colocar? En este caso, solamente vamos a dejar resumir subguión CE y borramos puntos. Es importante mostrar los créditos, acá tenemos la opción, va a cargar, ya que nosotros tenemos que conocer cuántos créditos de los que tenemos en total vamos a gastar. Esto porque ustedes saben que al haber obtenido su licencia, su clave de acceso y su usuario, entonces les dan una clave o una cantidad de créditos exacto. Por ejemplo, no estoy segura de la cantidad exacta, pero te dan alrededor de 200 créditos. Entonces, esos créditos tú los vas a ir utilizando cuando realices diferentes procesos. No todos los procesos te solicitan créditos, los básicos no. Pero por ejemplo, para utilizar estas herramientas de análisis, para utilizar las herramientas de evaluación, entre otras, sí te solicitan créditos. Y tú tienes que observar porque no es conveniente estar gastando los créditos por gusto. Por ejemplo, supongamos que el crédito no sería 100. Y si tú tienes 200, gastar 100 créditos, te queda solamente los otros 100 para utilizar otros procesos. Pero generalmente los créditos no son muy altos. Por ejemplo, este nos dice que hay 159 registros. Entonces los créditos que va a gastar es menos de 1, solamente 0,159. En caso le salga un valor de crédito muy elevado, por ejemplo 5 o 8, se recomienda trabajar solamente con sus datos puntuales, ya que esto generalmente te sale el valor en base a la extensión y a la cantidad de datos que tiene tu capa atributiva. Por eso generalmente es conveniente trabajar solamente con los datos puntuales. Si tu capa tiene 100 campos, pero solamente vas a utilizar 4 campos de ellos, solamente busca una capa que tenga esos 4 campos o en todo caso edítalo desde ArcGIS Pro. Una vez que haya finalizado de ejecutarse, la herramienta aparecerá aquí como completado y podemos observar los resultados visuales. Nos dirigimos a capas y aquí también encontramos la capa resumir CE. Aquí podemos observar, por ejemplo, una simbología aplicada para cada uno de los puntos. Aquí tenemos el anillo en color negro que corresponde al área de influencia aplicado, solamente evaluado en base a esa área de influencia. Y en coloración rosada, aquí voy a desactivar la capa de puntos, observamos según la zona, en este caso hay diferentes tamaños según cuántas vías
son las que se encuentran muy cercanas a la zona que nosotros hemos establecido como centros educativos. Entonces, nosotros podemos abrir también su tabla atributiva para observar cuáles son los datos que nos ha arrojado como resultados. En este caso observamos los 3 centros educativos, que son 1, 2 y 3. Nos muestra la distancia del buffer que nosotros le aplicamos, 25 kilómetros. Posterior a ello nos muestra una longitud sumada en kilómetros, en este caso según las vías que pasan alrededor o muy cercanas a nuestra zona puntual de cada uno de los centros educativos, donde observamos que la mayor sería la del centro 2. Posterior a ello también se ha hecho un conteo de líneas, es decir, de las vías que pasan. En este caso, en el centro 1 solamente han pasado 2 vías. Acá podemos observarlo. En el centro 2 nos muestra que han pasado 22 vías. Esto se debe tal vez a que esta carretera está dividida en varias vías que la conforman. Es por eso que nos muestra que han sido 22 entidades lineales. Y en el caso del centro 3, 16. Pasa lo mismo. Tal vez esta carretera no solamente esta línea sea una, sino que tal vez esté dividida. Por ejemplo, esta tiene otro nombre así. Y es por eso que nos muestra esa cantidad. El área, en este caso en base al buffer aplicado, que es el mismo para todos, y el objective, que es la codificación para cada uno de los centros. Entonces nosotros podemos interpretar de esta manera que el mejor lugar o el lugar más óptimo para nosotros establecer el centro educativo de los 3 sería el que corresponde al centro 2, ya que este nos permite tener mayor acceso a diferentes vías. Y de esta manera los alumnos y los maestros van a poder llegar desde diferentes zonas de la ciudad dentro de Argentina.